Desde el 2012, Infotecarios.com es reconocida como una plataforma colaborativa de creación de contenidos para profesionales de la información y áreas afines, que comenzó como un blog y hoy, 8 años después, se extiende como una revista con webinars y podcast también. En este episodio nos acompaña Saúl Equiwa, licenciado de Bibliotecología del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en México. Es programador analista con una amplia experiencia en relación tecnológico-documental y ponente en esta temática en varios congresos, siendo autor de diversos artículos como Software Libre y Bibliotecas Públicas y el libro y su relación con las tecnologías de la información, el protocolo Z3950 y su interoperabilidad, y autor del libro Biblioteca Digital, Conceptos, Recursos y Estándares. Tiene experiencia internacional en bibliotecas, consultoría de bibliotecas, sistemas integrales de cómputo para la gestión bibliotecaria y documental, y actualmente está colaborando en el proyecto Infotecarios e Info Awards, la consultoría en el sistema de gestión bibliotecaria y Wolters Kluwer en España. Y también tiene interés por las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, bienvenido, Saúl, a este episodio. Muchas gracias, Pacho. Un gusto estar por aquí. Bueno, de los títulos y de las publicaciones, no le hagan mucho caso, por favor. Ahí hay algunas cosas que son inleíbles, así que, bueno, nada, por ahí, un gusto estar por aquí con ustedes. Ya hay múltiples lectores pendientes. Ya hay una generación de lectores con libros y todo ya. Bueno, en ese caso tendremos que pedir una disculpa por las mentes que hemos dañado en el camino, ¿no? Claro. Muy interesante esto. Bueno, no sé, yo creo que para empezar pues esta conversación bastante agradable, que ahí sí el podcast anterior también tuvimos una persona que era, como decimos nosotros, de la casa. Bueno, Saúl también es compañero, colega, amigo de ya varios años y bueno, también es de la casa, pero nos interesa mucho hoy hablar de un proyecto que creo que es uno de los que por los que la gente te reconoce más, ¿no? Que es Infotecarios. Me gustaría que empezáramos a hablar desde cómo describes Infotecarios. ¿Qué es eso de Infotecarios? Bueno, Infotecarios yo creo que es un sitio que me ha dado muchas satisfacciones, particularmente, por lo menos en lo personal. Visto un poco de una forma, pues, un poco más académica, podríamos decir que también es una comunidad dedicada a la divulgación de la ciencia y particularmente de las ciencias de la información y la bibliotecología. De igual manera podríamos incluso mencionar que es una comunidad, es un sitio web. En fin, creo que Infotecarios hoy en día es muchas cosas realmente. Sin embargo, nace básicamente como un proyecto colaborativo. Esa es un poco la esencia o la idea de Infotecarios. El poder compartir algunas ideas, noticias, puntos de vista, opiniones. Es un poco la idea con la cual surge Infotecarios. Y bueno, ya hablaremos un poco más de la historia, pero también mencionar por ahí al portal hermano, ¿no? Que es Bibliotecarios, e incluso ahora mismo mencionar que ellos están cumpliendo 10 años y de igual manera por ahí mandarles una felicitación a ellos, porque yo creo que sin ellos hubiera sido muy complicado que hubiera surgido Infotecarios, o a lo mejor el timing no hubiera sido el correcto, no hubiéramos llegado a generar lo que sería Infotecarios como una versión latinoamericana, por llamarlo de alguna manera, de lo que venía siendo Bibliotecarios, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que llamamos hoy Infotecarios. También es parte de una experiencia, una forma de vida, en fin, son muchas cosas a lo cual yo podría llamar hoy Infotecarios, ¿no? Ha sido una experiencia larga, como bien mencionan por allí en la introducción, pues ya llevamos 8 años, son dolores de cabeza, son noches sin dormir, son estar persiguiendo gente, el estar conociendo a muchas otras personas también, entre otras, que bueno, igual irán surgiendo por allí las anécdotas, ¿no? Que de igual manera podrán ilustrar de buena manera lo que también es Infotecarios. Y como bien mencionas por allí, Sebastián, pues bueno, con ese tiempo que llevamos por ahí de conocernos, igual Pacho por allí, han surgido algunas anécdotas en corto, ¿no? Los haters
los que te aman, los que te odian, los que te trolean un poco, que también es un poco las redes sociales, ¿no? Entonces es incorporar tantas cosas. Sí, eso es lo habitual, eso es lo habitual. Yo creo que Infotecarios hace parte de la historia ya de, pues, mucho más reciente, evidentemente, de lo que es la bibliotecología latinoamericana, ¿no? Pues digamos que empieza como un tema no tan formal, pero yo sí quisiera profundizar un poco más. ¿Cómo arranca? O sea, estabas mencionando precisamente que hay una red hermana. Entonces, cuéntanos un poco más de eso. ¿Cómo funciona? ¿Cómo empezó? Bueno, en realidad es que todo este proyecto inicia de la mano de Julián Marquina. Es muy curioso porque Julián Marquina, él vive por aquí en España también, en Madrid. Y bueno, la historia que él cuenta básicamente es que en algún momento compró un ordenador, compró un computador o una computadora, en función de la latitud en la cual nos escuche. Y bueno, quería rentabilizar esa inversión básicamente, ¿no? Entonces se le ocurre un buen día generar una red. Lo interesante de todo esto es de este proyecto que él tenía un poco en mente, pues hace una convocatoria pública casualmente por Twitter. Ya más o menos lo veíamos a Julián por allí moverse un poco por redes sociales, comenzábamos a seguirlo. Y bueno, a partir de ahí básicamente él hace una promoción o comienza a lanzar por allí comentarios o tweets en los cuales él menciona que está a punto de desarrollar un proyecto y que bueno, si alguien está interesado en compartir, en colaborar y demás. Y con ello pues estamos hablando de que hace 10 años, justamente el mes de octubre de hace 10 años, comienza esta idea de lo que es Bibliotecarios. Bibliotecarios.es, ahí lo pueden buscar por allí, o se aparece por allí el mensaje, o el globito con la página. Pues arranca hace 10 años Bibliotecarios, con la idea de comenzar a compartir ideas, novedades, noticias, reflexiones en torno a la bibliotecología. Para su momento la idea era bastante novedosa y hoy en día me parece que también sigue siendo interesante, más allá de novedoso, porque bueno, creo que hoy en día pues los blogs al final han pasado entre que ha pasado de moda, entre quienes los utilizan más, los utilizan menos, y hoy en día pues me parece que ha venido a cobrar un poco más de fuerza con el tema de pandemia, ¿no? Pero bueno, en realidad es que Bibliotecarios nace hace 10 años y entonces pues nos juntamos por ahí varios pues personas varios colegas, varios profesionales que queríamos compartir. Entre ellos por ahí estaba pues una Mirna Lee, un Diego Ariel Vega, bueno, tantas personas por allí, un Fernando Ariel, Fernando Gabriel, los argentinos. Digamos que surge este grupo junto con todo el equipo que está hoy en día y que algunos han estado en Bibliotecarios. Después de 2 años de avanzar por allí con Bibliotecarios, pues bueno, veíamos que las temáticas, lo que se posteaba y demás, pues era muy del entorno español. Y ahí es cuando Diego Ariel Vega comienza un poco a lanzar la idea de poder desarrollar un portal hermano. Ese portal hermano, pues bueno, llevaría el nombre de Infotecarios. Y bueno, por allí en mayo del 2012, más o menos, surge la idea de independizarnos nuevamente de los españoles y lanzamos una versión latinoamericana, ¿no? Veíamos que también las realidades eran diferentes, ¿no? Lo que teníamos o lo que se vive concretamente en la península ibérica versus lo que veíamos en todo el continente americano, ¿no? Y claramente las realidades son totalmente diferentes. En un país e incluso dentro de un mismo país las realidades suelen ser completamente diferentes en función de sus diferentes regiones o sus diferentes zonas. Entonces, bueno, decidimos unirnos. Algunos nos mantuvimos todavía publicando un tiempo en las dos plataformas, Bibliotecarios e Infotecarios. Yo me mantuve por allí algún tiempo más, un poco más de un año, no recuerdo ahora mismo, e incluso determinamos de alguna manera en el sistema organizacional el poder estar compartiendo, el poder desarrollar algo. Sin embargo, se volvió un poco más complicado, pues debido a las temáticas, ¿no? Yo estuve por ahí algún tiempo como coordinador entre las dos plataformas para poder intercomunicarnos, pero bueno, finalmente yo al final terminé dedicando mucho más a Infotecarios y bueno, también igual a lo largo de ese tiempo mencionar que quien arrancó realmente
o quien estuvo liderando ese inicio fue Diego Ariel Vega, a quien también le mandamos por ahí un saludo. Hoy en día incluso está por ahí con Ascolby, con Carolina de Boulder, desarrollando una serie de talleres sobre cómo desarrollar memes bibliotecarios. Entonces, ese tipo de cosas lo hacen también completamente diferente, ¿no? Tratamos de tocar, pues, cosas que no se han tocado, que a lo mejor dentro de la academia pudieran verse incluso hasta cierto punto banales, me da la impresión, pero que al final es parte del contexto que vivimos hoy en día, ¿no? Y el utilizar incluso esas tecnologías que han venido evolucionando. Hablábamos incluso de la web 2.0 en aquellos años. Hoy en día hablamos un poco del cómputo en la nube, de servicios en la nube y evoluciones que finalmente se han venido presentando. Al final son 8 años y 10 para bibliotecarios, lo cual en realidad es que para tiempos de la tecnología, pues es una cantidad de tiempo increíble realmente, ¿no? Y también es interesante cómo hemos logrado permanecer y cómo hemos venido trabajando a lo largo de este periodo, ¿no? Sí, pues felicitaciones porque ya es mucho tiempo. Creo que no pensé que yo tampoco fuera tanto este grupo llevara. Entonces me parece interesante ¿qué te parece importante del grupo como tal? ¿Qué crees que está aportando dentro, bueno, ya en el contexto latinoamericano, lo que están haciendo ustedes, como la experiencia que tienen? Yo creo que es bien interesante. Incluso en algún momento por ahí compartíamos con Sebastián, incluso la visión que algún día me compartió Sebas era un poco de que, bueno, justamente en los blogs podías encontrar cosas más novedosas de lo que pudieras encontrar incluso en los journals o en los ahead of prints, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. Todavía mantenemos eso. Yo creo que hay como un retraso todavía con las revistas, particularmente nuestra profesión que tiene un margen de académico profesional, y como bien lo habíamos hablado en algún momento, claro, es pensando que a veces el blog te llega una información valiosísima que te saca de apuros. Claro, e incluso, bueno, yo creo que parte de esos aspectos interesantes que tenemos, o de la importancia que cobra, es también un poco el control del contenido, ¿no? Hemos visto blogs por ahí que incluso se han llenado de publicidad increíblemente. Vamos a ver, de alguna manera hay que rentabilizar también, ¿no? Y hay que hacer que sobreviva, porque finalmente, aunque si bien es cierto lo que se gasta en un blog como este, no es mucho, pero sí que hay que meter dinero, ¿no? Hay que pagar un dominio, hay que pagar un hosting, hay que utilizar una serie de herramientas. De igual manera, aunque muchos lo hacemos por amor al arte, también no hablamos mucho de ese aspecto, ¿no? De cuánto le aporta cada uno, además del tiempo o de la inversión temporal que se incluye, ¿no? Entonces, al final todos los miembros del equipo suelen aportar algo. En algunos casos logramos obtener algunos patrocinadores. Entonces tratamos de que el aspecto de marcas y de anuncios comerciales se reduzca al mínimo, para de esta manera mantener viva la plataforma, ¿no? Entonces, dentro de las cosas importantes, como grupo, yo creo que hay muchas cosas realmente. Como grupo, creo que a cada uno de los que participa, en principio le ofrece visibilidad personal y profesional. Ahora que hablamos un poco de la marca personal, del personal branding que le llaman por ahí los americanos, creo que eso ayuda bastante, ¿no? Otra de las cosas interesantes es que es una plataforma establecida, lo cual implica que directamente cuando empiezas a publicar o cuando empiezas a compartir, ya hay un público que sigue, ya hay un grupo de personas, un grupo de seguidores que está por allí leyendo, siguiendo las publicaciones, los videos, los audios, la revista, en fin, todo lo que se desarrolla. Pero además, yo creo que también que es un punto interesante, o es un espacio interesante de co-creación, de colaboración, de generación de ideas, porque también el haber llegado a desarrollar webinars, el haber llegado a desarrollar un podcast, una revista, es un poco el apostar por la idea, ¿no? Por decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Porque también vemos un poco los otros webinars, o las otras plataformas de blogs, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Y bueno, aunque si bien es cierto, el formato escrito perdura un poco más,
también es cierto es que hoy en día cuesta bastante trabajo hacer llegar un formato escrito, ¿no? Entonces, desarrollar contenido en nuevos formatos también se vuelve interesante, y más aún que tenemos hoy en día herramientas que nos pueden ayudar, que son totalmente, bueno, entre comillas, gratuitas, ¿no? Porque finalmente todo lo que es gratuito, pues es que estamos vendiendo todos, ¿no? Eso es una máxima de las redes, ¿no? Sí, eso es parte esencial, digamos que hay una parte como logística del asunto. Ahorita mencionaste un tema que me pareció muy interesante, y es cuando hablamos de personal branding. Saúl Equiwa, ¿cómo se involucra en el proyecto? O sea, ¿cómo llega este personaje a Infotecarios? Pues yo no sé cómo tuvieron la mala suerte de pillarme o de pescarme acá, pero no, nada, al final es que yo creo que parte de lo que haga cada uno en ese sentido de la marca personal, el desarrollar cosas nuevas, que también eso es interesante, ¿no? Y para quienes nos vean o nos escuchen, creo que debe ser interesante que cada uno intente buscar ese camino, ¿no? Infotecarios, obviamente, trata de estar abierto, ¿no? De compartir y como una ventana, como una puerta, básicamente, invita a todos los que estén interesados en colaborar y en participar. Finalmente, la idea de este proyecto, pues, es la filosofía del crowdsourcing, ¿no? O del crowdfunding, en este caso, que también aplicaría de alguna manera, ¿no? Que es las masas, en principio, que puedan estar colaborando, compartiendo, generando conocimiento. Entonces, ¿cómo llego yo aquí? Pues yo llego básicamente por ese tweet que en un principio vi de Julián Marquina, y le dije, bueno, yo estoy interesado. Si no mal recuerdo, creo que fui el primer participante internacional o fuera de las fronteras españolas que le interesaba y que se unía, y ya después llegaron los demás, ¿no? Me mantuve publicando, me parecía interesante también porque es una forma diferente de publicar y de darse a conocer. Aunque si bien es cierto, de alguna manera he estado publicando también en escrito, presentándome en congresos, en coloquios y demás, creo que fue otra de las ventanas, otra de las posibilidades o de las opciones que estaban por ahí disponibles, y dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Como dicen en México, un anuncio de una importante cerveza dice, la cosa es buscarle, ¿no? Entonces, así básicamente, ¿no? Y ya de ahí, pues bueno, se fueron presentando las oportunidades, ¿no? Yo en algún momento, como mencionaba, pues entré dentro del grupo Infotecarios, pero sin embargo yo no entré como director, ¿no? O como coordinador del equipo. Simplemente estaba como alguien más que publicaba en una o en otra plataforma. Y bueno, posteriormente Diego Ariel Vega determina que bueno, su ciclo ha concluido, y es allí cuando ahora sí que me toca a mí la responsabilidad, y me avientan ahí el tigre básicamente, ¿no? Como dicen por ahí. Dice, bueno, pues te proponemos, y bueno, si te interesa adelante, y si no, pues bueno, vemos qué surge, y a partir de ahí, y hasta ahora básicamente, ya perdí la cuenta de cuántos años llevamos. Pero bueno, ya algunos años por ahí dirigiendo la plataforma Infotecarios, y bueno, es un poco la forma en cómo me integré en el proyecto. Cómo me he involucrado, pues creo que finalmente como parte de la dirección estuve colaborando en diferentes equipos, y finalmente, pues bueno, esto ya se ha vuelto un poco como un hijo, ¿no? Como que vas viendo cómo va creciendo, vas tratando de darle más cosas. A veces es mucho tiempo más, a veces son muchas noches de desvelo, a veces se complica un poco, pero bueno, es un poco la forma en la cual nos hemos integrado. También ha habido que han participado, ha estado por ahí 1 año, 2 años, 3 meses, ha estado incluso como firmas invitadas, por ahí Sebas, has estado por allí, Juancho, ya no lo sé si has estado, y si no, es la invitación está abierta también, ahí vamos a comprometerte a que participes en algún momento. Y bueno, eso es un poco el cómo la gente va creando allí su propia marca. También es algo interesante porque me parece que ha habido quien han intentado también utilizar la plataforma como un trampolín. Y ha habido quienes también han intentado, no de forma muy positiva, el promover sus propios proyectos, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo. Entonces hay que cuidar un poco también el tema de la marca.
o más allá de la marca del proyecto, para que no se escuche como tan comercial, porque finalmente es que no vendemos nada, pero sin embargo sí que se ha vuelto un nombre que en algún momento, bueno, ya todo el mundo ubica, ¿no? Claro. Entonces es un poco la forma en cómo lo hemos venido trabajando hasta hoy en día, ¿no? Interesante. Ahí mencionabas como que cualquier persona puede publicar, pero digamos si no hay mucha gente, ¿cómo es ese proceso para convocar más personas, para mantener como ese flujo de publicaciones dentro de Infotecarios? Yo creo que esto se vuelve bien interesante porque finalmente es muy complicado organizar a un equipo con las características tan, entre comillas, divergentes que pudiera tener, ¿no? Consideremos que en muchos casos son personas que en su vida se han visto, que están en diferentes latitudes del mundo, con diferentes horarios. Entonces, en ese sentido, la forma como arrancó Bibliotecarios y como arrancó Infotecarios fue con una publicación en redes sociales. A partir de esas publicaciones en redes sociales, hacer la invitación públicamente, pero también entre colaboradores o entre colegas, como suele ser incluso entre los colegas de trabajo, ¿no? Cuando surge una posición de trabajo. Bueno, yo conozco a un amigo que tiene muy buena experiencia y son recomendaciones básicamente, ¿no? Y se va convirtiendo esto en un grupo de amigos. Y se convierte incluso en una familia. Ya después de tanto tiempo me da la impresión que es casi como una familia, ¿no? Algunos nos encontramos, algunos dejaron la familia y dejaron el hogar porque tenían que irse y seguir creciendo. Otros se mantienen y bueno, así se ha mantenido finalmente. El controlar esto básicamente es generar un proceso organizacional interno de lo más sencillo del mundo, que eso es lo más importante. Si pensamos en las grandes compañías, finalmente lo que les cuesta es moverse rápidamente, pues porque finalmente son muchas personas a las que hay que controlar, ¿no? Cuando es algo más pequeño, realmente es que es relativamente más sencillo moverlo. Generar grupos de trabajo, como lo hace cualquier organización, ¿no? Generar grupos de trabajo, utilizar herramientas colaborativas, como se utilizan hoy en día, un Google, como utilizar un Microsoft Teams, en fin, es básicamente eso, ¿no? Ir organizando un calendario de publicación y a partir de allí es que sale el cómo nos vamos organizando. Finalmente es eso, el número de personas que están disponibles, más las firmas invitadas, más los nuevos proyectos, etcétera, van sumando finalmente. Y a partir de ahí vamos generando diferentes publicaciones. Estas se van programando a través de un calendario de publicación y eso es lo que hace que tenga un orden. Además de tener un orden, eso evita que también alguien más utilice el mismo tema en una misma publicación o dentro de una misma semana o dentro de un mismo mes, o incluso darle una visión diferente, que también puede ser. Entonces es un poco la forma, entre comillas, de organización que se tiene hoy en día y que permite que finalmente haya publicaciones constantes, ¿no? El invitar también hacia las firmas invitadas, el tratar de detectar nuevas personas, el hacer las invitaciones, el incluso así un poco entre broma y broma, como lo acabamos de hacer con Pacho por ahí, decirle, no, pues mira, te estamos invitando, así que bienvenido seas, y ya de alguna manera estamos haciendo esa invitación para que de alguna manera haya un compromiso, ¿no? Entonces es parte de lo que se hace, e incluso como se hace en los diferentes medios, ¿no? Ir a buscar la entrevista, ir a buscar a la persona, ir a buscar a la compañía que deseas entrevistar, en fin, o al escritor incluso, ¿no? que deseas entrevistar, porque finalmente hemos tenido, por ejemplo, el director del Fondo de Cultura Económica, a Paco Ignacio Taibo, que es una de las personas más reconocidas en el ámbito mexicano particularmente y a nivel Latinoamérica, me parece. Hoy en día muy cercano al presidente en México, muy cercano a las altas cúpulas, y me parece muy complicado llegar a ese tipo de personas, pero finalmente hay que ir a buscarlo, ¿no? Y de igual manera, personas del entorno, una Loida García Febo, que es una agenda muy, muy ocupada, y bueno, y también darle variedad, ¿no? Que eso también se vuelve interesante. Desde que tenemos a un Paco Ignacio Taibo, tener a los colegas que están también en el día a día, en el mostrador, y bueno, ejemplo, yo creo que hay un montón, colegas de Bolivia, de Uruguay, de Ecuador, en fin, toda Latinoamérica,
Finalmente la idea de Infotecarios era lograr cubrir en algún momento toda Latinoamérica. Creo que sigue siendo un reto, sigue siendo parte del objetivo y bueno, pues eso es parte de lo que tenemos hoy en día. Sí, es que está bien interesante porque la historia de Infotecarios ha pasado una gran cantidad de personajes, ¿no? Estamos hablando el amigo, el colega, el hermano que está ahí al lado estudiando con nosotros. Hay personas ya pues que han tenido una trayectoria enorme, entonces ahí es como un espacio en donde confluyen muchísimas personas, muchas experiencias. ¿Cómo haces para controlar el tema de los temas? O sea, sobre todo porque creo que incluso nosotros tenemos una historia ahí personal interesante, es una anécdota curiosa de por más, de cómo se seleccionan los temas, cómo se emite ese tema, cómo se controla el tema, por ejemplo, evitar cosas como la censura, promover un nuevo tema, promover lo nuevo, o un tema que puede ser conflictivo. ¿Cómo llegas a ese punto? Yo creo que eso se vuelve interesante. Finalmente en Infotecarios no tenemos una línea en relación a una censura, propiamente dicho, ¿no? Tratamos de ser lo más abiertos posible. Y bueno, justamente, qué bueno que mencionas la anécdota que tenemos, ¿no? Y bueno, por allí, si tú no mal recuerdas, en alguna ocasión, incluso dándole continuidad a lo que hablábamos, creo que a ti por allí hay alguien conocido del grupo, el buen Mauro, sí, te invitó ahí a participar, sí. porque ya era parte del equipo, Mauricio, que era parte del equipo. Pero cuéntanos cómo fue, que esa historia yo directamente no la supe, cómo fue.